Señoras y señores, estimadas amigas y amigos, después de escuchar a Emilio Marcos Ballaure, al que tengo que agradecerle una vez más sus generosas palabras hacia mí, supongo que no tendrán ninguna duda del cariño personal que nos profesamos y tampoco de la categoría intelectual de mi presentador de esta noche. Un presentador al que le pedí que participara en este acto porque, como supongo que les pasará a muchos de ustedes, a veces uno no está muy seguro de si las palabras que va a pronunciar o las explicaciones que uno va a dar serán capaces de convencer y de hacer realidad los propósitos. Y yo, al elegir a Emilio Marcos Ballaure para este acto litúrgico de presentación, había resuelto mis dudas, porque en Asturias sí hay personas con el coraje personal para dedicar su vida a cambiarla. Y uno de ellos, al que conocí hace muchos años, y él ha relatado muchos de nuestros encuentros, que ponen de manifiesto cómo se puede trabajar en equipo desde distintas y lejanas responsabilidades cada uno. Y de eso me siento muy orgulloso, de haber sido y seguir en estos momentos siendo del equipo de Emilio Marcos Ballaure. Soy de su equipo. Y soy de su equipo porque él forma parte, y es una figura destacada, de este gran equipo de patriotas, de personas con ideas, de personas que a lo largo de su vida han transformado esas ideas en obras y que son el mejor aliciente y el mejor estímulo para seguir trabajando y para luchar porque cada día seamos más los asturianos capaces de liberar nuestro coraje para sacar adelante nuestra tierra. Muchísimas gracias, Emilio. Mientras reflexionaba sobre las ideas que dan título a esta conferencia que inaugura el ciclo 2013-2014 del Foro de Foro, y en el esfuerzo por buscar algo que pudiera interesarles a ustedes, recordé inevitablemente dos libros que me dejaron una huella profunda cuando los leí. El primero es muy conocido, se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Y lo escribió Spencer Johnson, un psicólogo americano, doctor en medicina hace 15 años. El cuento de su narración lo protagonizaron dos ratones y dos liliputienses buscando queso en un laberinto para alimentarse. Los dos ratones son unos personajes inquietos cuyo instinto les empujaba a reaccionar rápidamente ante los cambios, mientras los supuestamente listos liliputienses se entregaban a la rutina diaria hasta que no les quedó más remedio que reconocer, y les cito a ellos, que seguiremos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez, y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido, para llegar a la conclusión forzosa de que si no cambias, te puedes extinguir. El segundo es menos conocido. Se titula Crónicas de un país que se creía rico y su autor es José Luis Manzanares, un consultor español, ingeniero de caminos, en cuya presentación, en la presentación de su libro hace 5 años, me impresionó el mensaje del cuento que nos relató acerca de una tribu de trogloditas que vivía con holgura dedicada a cazar mamuts para sobrevivir, hasta que poco a poco sus miembros querían disfrutar sin hacer nada, se fueron desabasteciendo de la fuente de subsistencia y llegaron a sufrir toda clase de penurias para sobrevivir. Más allá de lo entretenido de los relatos de estos dos autores, sus fábulas describen magistralmente el dilema entre el cambio y la acción frente al conformismo y a la inmovilidad, que es un dilema tan viejo como el mundo, y a pesar de estar resuelto siempre en favor de la primera alternativa, los asturianos últimamente parecemos empeñados en ver el mundo al revés.
Pienso que la lectura de estos dos libros podría suplir con ventaja los mensajes que intento trasladarles a ustedes a través de mis palabras. Las enseñanzas de estos autores son esclarecedoras para superar situaciones tan difíciles como las que vivimos en Asturias hoy y podrían resumirse así para recuperar el progreso: tomar conciencia de nuestra realidad, sin dejarse seducir por cantos de sirena, levantar las anclas del inmovilismo, vencer la pereza, ayudar a superar el miedo, fomentar el sentido común y llegar al convencimiento de que nada nos será regalado. Son las lecciones aprendidas con las que me gustaría despertar ante ustedes la conciencia del cambio necesario en Asturias y recuperar la ilusión ante el futuro. Estoy obligado a referirme a la situación concreta de Asturias. Me apresuro a afirmar que Asturias, síntesis de la más profunda crisis en España, no saldrá de su decadencia por el sendero del continuismo y la repetición de los errores que nos condujeron hasta aquí, porque el que no cambia de camino no puede aspirar a cambiar de destino. En mis palabras de hoy me gustaría reafirmar de nuevo a quien nos esté escuchando el compromiso del partido que presido con el cambio y mi convencimiento de que la clave de la superación de la grave situación que vivimos en Asturias radica en el estado de ánimo del pueblo asturiano. 1 año y 4 meses después del pomposo y cínico anuncio de la vuelta a la normalidad en Asturias por parte del actual presidente del Principado, los datos estadísticos que se acumulan en el balance de su gestión, publicados por organismos ajenos a Foro, son implacables como retrato de la normalidad de un país instalado en la mayor decadencia de comunidad autónoma alguna en España. El INE señaló que la economía asturiana se desplomó el 2,5% en 2012, el peor dato de España. La EPA nos asignó el mayor incremento de paro en variación interanual del 2012 en toda España, el doble que la media nacional. Asimismo, la dramática cifra de 99.559 parados registrados por el SEPEPA en agosto mantienen a Asturias en el grupo de cabeza en incremento interanual del desempleo en España y somos la 4ª comunidad peor de España. En mayo, junio y julio fuimos la 3ª peor de España. También en la EPA del segundo trimestre de 2013, Asturias volvió a ser la comunidad de toda España con menor tasa de actividad. El informe mensual de comercio exterior de junio de 2013 del Ministerio de Economía presentó un retroceso de las exportaciones en Asturias del 6,6% en el primer semestre, que nos sitúa como la 2ª comunidad autónoma peor en evolución en toda España. Hace un mes, el INE publicó los últimos datos relativos al índice de cifras de negocios en la industria, siendo Asturias la comunidad que ha presentado en lo que va de año la peor tasa media de variación, con una caída del -8,3%. Hace 10 días, el IPI nos mostró que Asturias sigue liderando la caída de la producción industrial en España, que registró un 6,5% de descenso en lo que va de año. Y hace una semana conocimos que Asturias fue la 2ª comunidad autónoma con la mayor caída en la compraventa de viviendas en este año hasta el mes de julio, el 38%. No voy a caer en la tentación fácil de señalar al Gobierno del Principado como culpable único de todos los males que padece Asturias. Es evidente que el origen de la crisis no es reciente ni exclusivamente asturiano, pero esto no es ni puede ser descrito como la vuelta a la normalidad que proclama la propaganda socialista. Lo repito una y otra vez y recuerdo que el origen se remonta a la pésima gestión de los gobiernos socialistas de Zapatero y de Rubalcaba entre 2004 y 2011, quienes, además de fracasar en su gestión, nos engañaron a todos los españoles sobre las consecuencias de sus errores y de sus fracasos cuando ya eran evidentes. Así es como llevaron a una economía equilibrada como la española hasta 2007 a acabar a pulso un gigantesco agujero económico entre 2008 y 2011 de 33,5 puntos de PIB, equivalentes a 360.000 millones de euros de déficit público del Estado, que no hay más remedio que financiar apelando al endeudamiento de España. No lo denuncia Foro, son los datos del Banco de España. Es el agujero heredado de los gobiernos socialistas anteriores a 2012, que los ciudadanos españoles tenemos que pagar. 360.000 millones de euros de déficit acumulado en 4 años, transformado en deuda pública,
cuyos intereses y amortizaciones son los que ponen ahora en riesgo el crecimiento, las infraestructuras, el empleo y el mantenimiento de los servicios esenciales. En el agravamiento de esta situación tiene una enorme responsabilidad el Gobierno de Rajoy durante el último año y medio con sus medidas restrictivas y procíclicas, que agravaron la recesión española y aceleraron la destrucción de puestos de trabajo y el incremento del paro en más de 700.000 personas. Sus decisiones ministeriales dejaron sin dotación presupuestaria en Asturias nuestras principales infraestructuras viarias, la autovía del Cantábrico y la autovía del suroccidente, y la ronda norte de Oviedo, y las ferroviarias, la variante de Pajares, lo que provocó la paralización total del sector de obras públicas, que era una de las locomotoras de nuestra economía regional. Decidió el cierre de la minería del carbón y eliminó los fondos destinados a la reactivación de las comarcas mineras, que ya había empezado a recortar Zapatero. Nuestra industria básica está más abandonada a su suerte que nunca. Las incertidumbres del sector metalúrgico y del sector naval son el factor más negativo para relanzar su actividad y asegurar el empleo. La política económica se concentra en planes financieros de ayuda a la banca, 68.000 millones de euros a la fecha, y en el plan Renove para el sector del automóvil, con una lamentable discriminación del resto de los sectores productivos e industriales y unos efectos perversos sobre las pequeñas y medianas empresas que ni siquiera tienen financiación para el circulante de su actividad. Las acciones combinadas de las decisiones de Rajoy y de Javier Fernández sobre los servicios esenciales como educación, sanidad, asistencia social y función pública están resultando más que recortes verdaderos guadañazos en Asturias. Tampoco es posible olvidar las consecuencias de la crisis de Cajastur, que ya venía incubándose lentamente desde la operación de compra de la Caja de Castilla-La Mancha, que desembocó en la ruinosa operación del Iberbank, cuyas consecuencias drenan toda posibilidad de crédito a empresas, que ahora se quejan amargamente, y familias, y se traduce en reducciones de plantilla y de salarios a la totalidad de la plantilla. Estos días, el Gobierno de Rajoy amenaza con confirmar otra nueva decisión muy lesiva para Asturias al perpetuar la discriminación de nuestros agricultores y ganaderos en el reparto de las ayudas de la nueva política agraria común, con relación a las que reciben otras comunidades autónomas. La noticia llega cuando apenas ha transcurrido un mes desde la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros sobre el reparto del déficit entre comunidades autónomas, que es contrario a los principios de interdicción de la arbitrariedad, de solidaridad y de autonomía financiera, y que vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con resultados claramente discriminatorios y muy perjudiciales para los intereses de los asturianos en términos de inversión pública, en términos de crecimiento económico y en términos de empleo. Los asturianos deben de saber que el mayor o menor nivel de déficit autorizado por el Gobierno de Rajoy y apoyado por el PP asturiano, supone mayor o menor inversión pública productiva, es decir, mayor o menor crecimiento y mayor o menor empleo para salir de esta dramática situación de crisis. A nosotros nos tocó la peor parte. Este cúmulo de paralizaciones y recortes discriminatorios en los sectores básicos de nuestro tejido productivo acumulados durante el año 2012 y lo que va de 2013 explican la caída del consumo que, como era de prever, se refleja en el comercio y en la hostelería de Asturias, duramente castigados por la falta de clientes en los establecimientos de la región. Por lo tanto, para explicar la decadencia de Asturias, no hay que buscar una única causa, porque nos encontramos ante una cadena perfectamente entrelazada de causas y efectos que provocan la excepcional crisis que padece Asturias. Pero siendo decisivo el papel del Gobierno de España en la consecución de los tristes récords alcanzados por Asturias en el último año y medio, no basta con echar la culpa exclusivamente al Gobierno del PP presidido por Rajoy. Lo que sucede en Asturias también tiene unos componentes autóctonos que no pueden esconderse ni disimularse, porque Asturias está, como hemos visto, mucho peor que otras comunidades autónomas y sobre los asturianos no pesan maldiciones bíblicas ni sufrimos las consecuencias de un meteorito interplanetario. En el escenario español de estancamiento aparece el componente de naturaleza inequívocamente asturiana y que no es endosable a nada más que el naufragio del Gobierno del Principado,
cuyo reflejo son los 5 puntos menos de crecimiento que la media de todas las regiones españolas entre 2000 y 2010, lo que sitúa a Asturias con el segundo peor crecimiento de España en esta década, el segundo peor. Es decir, también las equivocadas decisiones del Gobierno socialista del Principado están ayudando a cavar día a día el pozo de nuestra profunda crisis y no se pueden camuflar detrás de la campaña de la normalidad del Gobierno de Javier Fernández, que consiste en silenciar los diagnósticos, en presentar la decadencia como un logro positivo y no como un peligroso proceso degenerativo, y en justificar que no se planteen ni se exijan soluciones, sino que continúe la pasividad y el conformismo sobre las discriminaciones que castigan a Asturias, cada vez más distanciada del resto de España por la combinación de decisiones negativas adoptadas por el PP en el Gobierno nacional y el PSOE en el del Principado. Lamentablemente, el Gobierno de Javier Fernández nació sin programa y sigue sin programa. Lo sostiene un tripartito, PSOE, IU, UPyD, al que le falta lo más elemental, un proyecto común de gobierno. La mayoría aritmética que le dio la investidura no es una verdadera mayoría política, sino más bien un decorado ficticio de cartón piedra, frágil y endeble para enfrentarse a los enormes retos que tenemos en Asturias. En el año 2012, por no saber qué hacer, Javier Fernández dejó de gastar más de 100 millones de euros, la diferencia entre 1,5% del PIB autorizado y el 1,06% del PIB ejecutado, del presupuesto regional aprobado con sus socios. 100 millones vitales para relanzar la economía a través de la inversión y el gasto en servicios esenciales. Hoy, aquella frágil mayoría aritmética de la investidura es cada día más minoría, por mucho comité de sabios que se monte para hacerse fotos de vez en cuando. En estas circunstancias, se puede decir con propiedad que Javier Fernández está en la presidencia del Principado, pero no ejerce de presidente del Principado. Para defender el interés general de los asturianos y liderar un gobierno no es lo mismo ser el presidente que estar de presidente. Para ser hay que hacer. Y Javier Fernández hace muy poco para marcar un nuevo rumbo de cambio en Asturias. Para estar, basta con atornillarse al sillón y dejar pasar las hojas del calendario, que es lo que practica día a día, sin ser capaz siquiera de ejecutar sus propios presupuestos o de comparecer para buscar apoyos y reforzar su liderazgo en la Junta General del Principado. La falta total de reacción y de discurso ante los problemas de los sectores industrial y minero es el botón de muestra más patente de la falta de liderazgo y de gobernación que padece Asturias. Los hechos se están sucediendo rápidamente. Hace año y medio se eliminaron los fondos mineros en el primer Consejo de Ministros de Rajoy y se inició el proceso de cierre de la minería pública y privada, aceptados con resignación rayana en la complacencia. Hace un año llegó otro golpe con el cierre de Suzuki, sin reacción alguna. Después vino el cierre de Santa Bárbara presentado con engaños y culminado con las complicidades innegables del Gobierno nacional y del Gobierno autonómico asturiano. Y ahora nos encontramos con el cierre discriminatorio de Tenneco en Asturias, mientras continúa con su actividad en el País Vasco, sin que nadie quiera reconocer en el Gobierno que la falta absoluta de estrategia industrial en España y en Asturias es la que está dando alas al proceso de desertización y de desmantelamiento que estamos viviendo en nuestra tierra. En este dramático escenario de nuestra realidad, Javier Fernández es el protagonista mudo del Gobierno y el gran desaparecido de la Junta General del Principado. El absentismo y la indolencia son los rasgos que adornan su escasa actividad y su falta absoluta de liderazgo del presidente del Principado, aunque solo fuera para ofrecer a los asturianos explicaciones de lo que está sucediendo en España, cuyas graves consecuencias influirán negativamente en el presente y en el futuro del Principado de Asturias. En estas condiciones de falta de apoyos políticos y de ausencia de liderazgo dentro de Asturias,
difícilmente puede aspirar el Gobierno de Javier Fernández a hacerse respetar fuera por el Gobierno de España. Y los resultados los tenemos a la vista. Hace un año ahora, en la conferencia de presidentes, Javier Fernández firmó con Rajoy una declaración en la que ambos, cito literalmente, se comprometen a cumplir los objetivos de reducción del déficit estructural, que era del 1,5% del PIB para 2012, según figuraba en el propio Plan Económico y Financiero presentado por su Gobierno y aprobado por el ministro de Hacienda de Rajoy en julio del año pasado. El Gobierno del Principado cumplió con excesivo e irresponsable celo en 2012. Dejó sin ejecutar, como acabo de recordar, una parte del presupuesto regional. Redujo el compromiso del déficit del Principado del 1,5% al 1,06%. Y el premio que acaba de recibir de Rajoy por cumplir en exceso en 2012 es una nueva penalización en el reparto del déficit a la carta entre comunidades autónomas para 2013, porque al Gobierno de Javier Fernández nadie lo toma en serio y la factura la tenemos que pagar todos los asturianos. A todo lo anterior hay que sumar los funestos efectos de la estructura centralista del PSOE y del PP, que hacen imposibles de preservar las esencias formales y morales del sistema autonómico, por la sencilla razón de que los representantes provinciales del bipartidismo, como ya advertí en otras ocasiones, son hoy día unos simples representantes de conservas ideológicas enlatadas en Madrid y están sometidos a las decisiones de los distantes dueños de sus respectivas sucursales y no ante el ciudadano de Oviedo, de Gijón, de Langreo, de Amieva o de Luarca. El Gobierno de Rajoy nos hurta decenas de millones de euros a los asturianos para llevárselos a otras comunidades autónomas. Y el mismísimo Rubalcaba, en su veraneo llanisco, delante de las narices y de los oídos de Javier Fernández, le tomó el pelo, proclamando que apoya todos los recursos de todas las comunidades autónomas, las premiadas y las castigadas. La realidad es que Asturias, al PP y al PSOE les importa un comino y solo se preocupan de contentar a catalanes, vascos y andaluces, siguiendo al pie de la letra la descabellada clasificación de nacionalidades históricas, dejando que el resto de los españoles, y en especial los lejanos y sumisos asturianos, nos las arreglemos por nuestra cuenta. Solo así se explica el trato recibido por Asturias del Gobierno socialista de Zapatero desde 2004 y por el Gobierno popular de Rajoy desde 2011. Hoy los asturianos ya no pueden tener dudas para descartar a quienes nos discriminaron y nos discriminan descaradamente y para encontrar fuera del PP y del PSOE y de sus satélites Izquierda Unida y UPyD un camino de esperanza y de cambio que nos permita encarar con garantía de éxito el futuro de progreso. No es que haya hecho crisis el bipartidismo de los partidos, lo que ha hecho crisis es el sucursalismo de los gobiernos como fórmula de organización del Estado de las autonomías y como modelo de obediencia inquebrantable de los partidos nacionales españoles, PP y PSOE, resguardados a la sombra de la ley electoral y protegidos por el enorme tamaño de las circunscripciones. Esta es una de las principales razones por las que estoy convencido de que Foro volverá a liderar el Gobierno de Asturias, porque cada día hay más indicadores sensatos, serenos y realistas de que Asturias solo puede estar representada y los intereses de los asturianos defendidos por un partido político que hunde sus compromisos en la sociedad de la que formamos parte y a la que servimos. El otoño se acerca más triste que nunca y el tradicional trimestre del relanzamiento y la recuperación es hoy una estación más del calvario de decenas de miles de asturianos. El mercadillo del bipartidismo del PP y del PSOE cierra por agotamiento, baja su persiana por obligado traspaso a quienes traemos nuevas fórmulas de erradicar la indolencia, el absentismo y el sucursalismo para que la política del Gobierno del Principado busque como referencia el mandato soberano del pueblo asturiano dentro de la Constitución y de las leyes. La primera condición necesaria
aunque no suficiente, del cambio que necesita la sociedad para recuperar una confianza que concite y galvanice la solidaridad de todos los que pueden arrimar el hombro para salir de la crisis, es poner fin con urgencia en la política española y en la política asturiana a tantos incumplimientos, tantos engaños y tantas mentiras. Esta es la causa profunda que está en la raíz de nuestros males, los fracasos acompañados del engaño y de la mentira. No voy a dedicar ni una línea a resumir el catálogo de engaños y de incumplimientos del programa del PP por el Gobierno de Rajoy que estamos padeciendo y que sufren doblemente los propios ciudadanos votantes y militantes del PP. ¿Con qué credibilidad podrán salir a la calle a solicitar la renovación de la confianza en unas nuevas elecciones después de traicionar una tras otra la mayoría de sus promesas anteriores? Enfrente, el panorama interno del PSOE es desolador y se refleja en sus actuaciones públicas. Rubalcaba es incapaz de poner orden en su casa y practica el método de trasladarnos a los demás sus propios problemas internos. ¿No puedo alcanzar un acuerdo sobre el modelo de Estado con los socialistas catalanes? Solución: proponer a todos los españoles la reforma de la Constitución. ¿No soy capaz de aplicar un sistema de elecciones primarias dentro de un nuevo modelo de partido para reforzar mi liderazgo cada vez más cuestionado y deteriorado? Solución: obligar a todos los partidos, por ley, a celebrar elecciones primarias para trasladarnos a todos su propio problema. Lo digo con la tranquilidad que nos da que en Foro tenemos incorporado a nuestros estatutos desde nuestro nacimiento en 2011 el sistema de elecciones primarias y lo hemos hecho sin que nadie nos obligara y también sin obligar a los demás a imitarnos. Si nos referimos a Asturias, resulta lamentable escuchar estos días al PP, pedir al presidente del Principado que se rebele contra el cierre de Tenneco, después de haber apoyado a los ministerios de Defensa y de Industria en el monumental engaño de la fábrica de armas de La Vega, culminado con el fraudulento cierre de Santa Bárbara en Trubia, o después de bendecir el reparto a la carta del déficit entre comunidades autónomas que tanto daño causa en nuestro crecimiento y en nuestro empleo. Por su parte, desde el PSOE, Javier Fernández fue quien anunció reiteradamente a los asturianos hace año y medio, y ahí están las hemerotecas, que estamos en condiciones de convertirnos en la Alemania de España, en una comunidad autónoma de excelencia, promesa de la que no quiere acordarse un año después. Sinceramente, creo que la propaganda falaz, basada en engaños y mentiras para hacer anuncios políticos o para explicar la situación económica, social o cultural de la región sumida en la mayor decadencia de España, repetidos machaconamente por los voceros alimentados con el dinero público de las subvenciones y de la publicidad, es un profundo error que ahonda la desconfianza y aumenta el malestar y la desafección social. La tentación mediática de hacer borrón y cuenta nueva cuando la realidad transcurre desesperadamente mal convierte el error en uno de los males más frecuentes de nuestro tiempo. La historia no es una sucesión de interrupciones, sino un continuum que es configurado por la evidencia de que todo instante es sucesor del momento anterior, de que toda larga época es hija de la precedente y de que en el honesto intento de mejorar la calidad de vida con aportaciones éticas o progresos científicos, nada nace de la nada. En este contexto, desde Foro queremos apostar por el papel de la palabra, que es previa a los hechos, que los diseña y los configura. Me refiero a la palabra honrada, que tiene dos características capitales: la apertura al diálogo plural sin exclusiones sectarias y la fidelidad a los compromisos que se adquieren ante los ciudadanos en los programas. Nuestras ninguneadas recomendaciones sobre la reforma de la ley hipotecaria para frenar los desahucios cuando no existían plataformas ciudadanas, nuestros denostados compromisos con la transparencia en todos los entes públicos como la TPA o el Centro Niemeyer, nuestras advertencias sobre el camino suicida de Cajastur contra los intereses de los asturianos, nuestra reivindicación de planes de infraestructura y aumento del crédito para recuperar la actividad económica. Por cierto, los que hoy promete la candidata Angela Merkel en Alemania, o nuestra propuesta sobre la necesidad de una acción firme del Gobierno
para plantar cara a los británicos en Gibraltar son ejemplos que nos legitiman para merecer la confianza de los asturianos, invocando la demostrada credibilidad de nuestros programas. Es algo, amigos, que cobra aún mayor significación ante la política de unos gobiernos, autonómico y nacional, más signada por las tácticas del trilero que por el sentido de la responsabilidad que se debería suponer a cualquier servidor público. Al propugnar el valor de la palabra como signo de la confianza, del compromiso y de la buena fe, no podemos obviar la profanación de estos valores de un modo clamoroso y cotidiano por el periódico La Nueva España, al que reconocerle la condición de medio de comunicación sería dádiva injustificada, puesto que es un medio de adulteración de la realidad, de fomento del sectarismo chantajista, de cultivo de la dependencia servil a quienes pagan, de una modalidad grotesca de botafumeiro de espaldas a cualquier realidad que no conlleve beneficios para una faltriquera con sede en Cataluña y de evidente incapacidad para haber hecho la transición desde un rotativo nacido al servicio del movimiento nacional franquista para derivar ya en democracia, lamiendo con esa misma pasión aduladora las botas del poder para lustrarlas como limpiabotas de postín a precio de oro. En foro, nuestro libro de estilo nos prohíbe el rencor. Incluso solo nos da una leve licencia para la intolerancia con los intolerantes. Y a este folleto de propaganda del bipartidismo asturiano, del famoso Pacto del Duerlo del PP-PSOE, no le profesamos aborrecimiento, sino desprecio. Y así nos consta que lo hacen algunos de los mejores periodistas asturianos de la actualidad, que sin atreverse a salir a la palestra en un sector intelectual e industrialmente tan maltrecho, no reconocen como medio de comunicación lo que es un medio de recaudación forzosa por la pura vía ejecutiva de querer constituirse en un gobierno paralelo ante el que se arrodillan los miembros del actual Ejecutivo, en una historia que ya viene de muy atrás, de cuando el anterior alcalde de Oviedo se encaramó en una peana con 3 patas que a su juicio lo hacían inexpugnable y eterno. La formaban la olla asolada Cajastur, la burbuja inmobiliaria derrochadora y cómplice sin ton ni son y la Nueva España. El exalcalde no lo hizo por un cálculo ladino, sino como consecuencia de una derrota, cuando echó un pulso en el célebre episodio conocido como el catastrazo y lo perdió. 3 patas para una peana, a la que luego se sumó el PSOE de Areces y ahora el de su sucesor Javier Fernández, que hoy son 4 juguetes rotos ante la imprescindible regeneración de Asturias. A veces hablar de cambios y de nuevos modelos termina por constituirse en una coartada para que, como en el gato pardo de Lampedusa, cambiarlo todo es la mejor manera de que todo permanezca tan rematadamente mal consta. Y también se ha repetido con distintas letras y tonos la ineludible necesidad de renovación en la vida pública asturiana, que a algunos esas propuestas les puede sonar a letanía para la distracción y para la pereza. Mas es evidente que la situación de decadencia en Asturias ha alcanzado vertiginosamente una cima tan abismal que sin una profunda transformación resultará ineficaz cualquier acción colectiva, por mucho que se enmarque en la buena voluntad y en la lucha por el bien común. Por eso, precisamente, surgió Foro, como un movimiento promovido por miles de asturianos que ya está firmemente implantado en toda Asturias gracias a su profundo compromiso colectivo con la recuperación del orgullo de ser y de sentir los asturianos que nadie debería menospreciar. Ni tenemos ni sentimos complejos por ser ciudadanos de un país pequeño, aislado y alejado, porque pensamos que somos protagonistas de la mejor historia de España y estamos conjurados para continuar liderando su futuro. No aceptamos discriminaciones ni marginaciones porque creemos que todos somos imprescindibles para sostener la nación española frente a los que pretenden erosionarla, del mismo modo que la pequeña clave es la piedra angular de todo arco formado por grandes dovelas, imagen que podría reflejar mejor que un discurso doctrinal lo que pensamos que es Asturias dentro de España para los asturianos, formando parte del sólido arco imaginario
de las comunidades autónomas que componen el territorio nacional y sostienen el Estado. Esto es lo que la gente que gestamos y que estamos construyendo Foro sentimos. Y esto es lo que representamos en Asturias y en España, porque nuestra diferencia es que queremos ser un partido de representadores, nunca redentores. Nunca redentores de la sociedad en la que vivimos, en la calle y ante las instituciones democráticas de gobierno. Y queremos ser representadores frente a los fracasados fantasmones de los grandilocuentes planes A o de las campañas adanistas de los iconos de Asturias, después pinchados y frustrados ante la indiferencia de los mismos que presumieron de su promoción. En un caso único, en la historia del despilfarro y de la irresponsabilidad, el Gobierno de Javier Fernández ofrece un ejemplo sarcástico de la política de los redentores. El mismo personaje que en 1996 puso su nombre como alcalde en la inauguración del edificio del CEMPA en San Martín del Rey Aurelio, edificio que costó 150 millones de pesetas de entonces y que nunca llegó a tener vida, es el mismo personaje que en 2013, sin inmutarse, repite como responsable de la economía regional y decidió su derribo. No está al alcance de cualquiera levantar y derribar el mismo edificio y seguir tan tranquilo ocupando responsabilidades públicas como premio a estos desmanes. Ejemplos como este del CEMPA los hay por decenas en Asturias, convertidos durante los 25 años de gobiernos de la izquierda en un laboratorio del ridículo y en un ejemplo concluyente de cómo hay asuntos con los que no se juega. Las causas de esta situación están muy claras y entre ellas destaca el arraigo rentable de la poltrona como elemento exclusivo, con el que amueblar las conciencias, de modo que lo que debería ser un potro de tortura para la responsabilidad cotidiana se convierte en el estanque dorado de los chanchullos, la rapiña, los privilegios y ese patético coleccionar trienios y quinquenios en la vida pública, despilfarrando y despilfarrando sin aportar una idea ni dar un palo al agua. Cuando el servidor público no es un ciudadano que se arriesgue y que se la juegue y se convierte en un náufrago asalariado de su propia cobardía, en un Robinson para quien sus colegas de camarilla siempre tienen una isla asegurada para el refugio o para la ocultación, las cosas van muy mal. Los problemas singulares necesitan soluciones singulares y quienes ejercemos la representación de nuestros conciudadanos no debemos jugar al malabarismo de las utopías ni al póker de las frivolidades. Mi aspiración, que os reitero y por la que lucho al lado de los 12.000 militantes, es que Foro vuelva a gobernar de nuevo en Asturias para poner la decencia, el esfuerzo y el acierto en el centro del cambio político. Hemos tenido una breve oportunidad y de corazón les digo que la aprovechamos. Hemos tenido una experiencia de gobierno en la que intentamos aplicar nuestro programa, pero el respaldo electoral con el que acudimos a esa batalla no había sido suficiente para el cumplimiento de nuestro proyecto, que conllevaba una revolución que incomodaba a los asentados y a los pesebreros, produciéndose una reacción contra nuestra rebeldía que colapsó el devenir sistemático de la vida democrática. Lo que vino después con el Gobierno de Javier Fernández no hizo más que confirmar esos manejos en contra de la transparencia y de la renovación. Cualquier observador imparcial con una mínima objetividad diagnosticará que la Asturias de hoy ha retrocedido en todos los parámetros más esperanzadores con respecto a la que nosotros definimos e intentamos sacar adelante nuestra acción de gobierno. Como dije hace mes y medio en el hemiciclo de la Junta General del Principado, lo repito hoy aquí, volveremos con fuerzas renovadas y una mayoría suficiente para ejecutar nuestros proyectos. Que no lo duden, Foro volverá a gobernar en Asturias. Que lo anoten a los aficionados a las apuestas, si lo desean, el día y la hora de la predicción.
y lo haremos por la legitimidad que nos dan quienes entienden que Asturias necesita otros modos de gestión política y otro estilo de gobierno. Asturias no se merece unos gobernantes que, además de indolentes e incompetentes, injurian a la oposición en la Junta General del Principado. Está muy reciente el caso de un consejero de cuyo nombre no quiero acordarme, que en un debate parlamentario de control al Gobierno injurió 4 veces a un diputado de Foro llamándolo sinvergüenza. Tampoco se merece Asturias un presidente del Parlamento sectario que niega el amparo al diputado injuriado, obligando a Foro a buscar satisfacción en las instancias judiciales que procedan. No vamos a aceptar que los diputados sean figuras del pim-pam-pum de personajes marginales de la sociedad que desmerecerían el cargo de capataces de un cortijo. Tampoco vamos a aceptar que a los diputados se nos quiera deslegitimar nuestra función esencial de representación y de cercanía, reduciéndonos a figuras que parasitan en los despachos para pagar el peaje de obediencia al editor de un panfleto independiente de Asturias, que se ha propuesto demostrar a ciertos dirigentes políticos asturianos quién tiene el mango de la sartén de la izquierda en su mano. Este es otro de los principales problemas que aquejan Asturias. Un grupo reducido pero enriquecido de depredadores del patrimonio asturiano, entendiendo por patrimonio el sentido más amplio, conforman una oligarquía política, económica y cultural, con una terminal mediática con sede en Cataluña a su servicio, que quiere perpetuarse en el poder adquirido durante los últimos 30 años, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos emprendedores ven reducidas sus oportunidades. Esta oligarquía polifacética fomenta el inmovilismo continuo, el del despilfarro, el del clientelismo sectario, el de los chiringuitos ineficientes y el de la economía subvencionada, que acelera la decadencia porque acentúa la pérdida de competitividad, agrava el estancamiento y favorece que el paro se desboque. De hecho, se resiste cada día para frenar las decisiones que pueden abrir de par en par las puertas del cambio, para llevarnos por el buen camino, de forma que aquellas nunca lleguen, propiciando el retraso en la recuperación de la senda del crecimiento de nuestra PIB y de la creación de empleo, retraso que se convierte en exponencial, como es el caso de Asturias. Cuando un avión aterriza, aunque esté muy cerca de la pista, si las circunstancias lo recomiendan o lo exigen, tiene la oportunidad de abortar la maniobra y retomar altura. Por el contrario, cuando un avión despega y pone en funcionamiento la potencia de todos sus motores, alcanza el punto de no retorno, que imposibilita prácticamente recuperar la inmovilidad previa al inicio de la carrera. De esta constatación aeronáutica, interpretada al modo de parábola, podemos deducir los asturianos de hoy que nuestra realidad nos podría recomendar alguna rectificación cuando por desencanto, agotamiento o cobardía estamos a punto de aterrizar para hundirnos aún más en el hoyo. Es una falacia y una mala tentación que nos conducirá, de hecho nos está conduciendo, al empobrecimiento, al titubeo y a la confusión entre las aspiraciones y las posibilidades. Por el contrario, constatar que la aeronave ya está en marcha en la pista y lo único honesto es emprender el vuelo con decisión, sin titubeos, sin frivolidades aventureras y con la complicidad de los cielos que hemos de surcar, es la decisión acertada. No se trata de empecinamiento ni de cabezonería, sino de aprovechar las oportunidades para ir más allá y hacerlo del modo más inteligente, más eficaz y más seguro. El avión, en fin, el avión de Asturias ya vuela desde hace siglos. Y tan importantes como la pericia, el perfeccionamiento técnico, el combustible es la hoja de ruta o la carta de navegación, que es lo que clamorosamente está fallando, como si la niebla y el desconcierto, a veces fomentados como burladero disimulo, fuesen el interesado y mendaz hábitat natural de nuestra aventura colectiva. Porque sabido es que no hay puerto favorable para quien no sabe o no quiere saber a dónde va. En Foro estamos convencidos que no son el Estado ni sus administraciones en los diversos ámbitos institucionales los que forjan una sociedad sólida y valiente. Por eso, nuestro objetivo político es darle el protagonismo al pueblo cuya esperanza y cuya energía son los mejores instrumentos para mejorar e innovar nuestra vida en común. En la conferencia de su partido en 1980,
Margaret Thatcher, con todas sus luces y sus sombras, pero figura puntera del siglo XX europeo, dijo: si nuestro pueblo siente que forma parte de una gran nación y si está preparado para poner su voluntad para conservarla grande, será una gran nación y seguirá siendo una gran nación. Por lo tanto, ¿qué puede impedirnos que lo logremos? ¿Qué entorpece entonces nuestro camino? La perspectiva de otro invierno de desencanto podría ser, pero prefiero creer que se han aprendido ciertas lecciones a partir de la experiencia y que vamos llegando lenta y dolorosamente al otoño de la razón. Espero que a este lo siga un invierno del sentido común, ya que si no es así, seremos desviados de nuestro camino. Fin de la cita. Aquí podríamos decir también, dirigiéndonos a los más necesitados, como el presidente Kennedy en su toma de posesión, con humildad y con tesón, que en foro prometemos nuestros mejores esfuerzos para ayudarles a que se ayuden a sí mismos durante todo el tiempo que sea necesario. Pero no es un auxilio desde el paternalismo o la sustitución, sino profundizando en compartir la defensa de Asturias ante todo y frente a todos. Todo esto requiere audacia y, sobre todo, coraje para grabar a fuego en la conciencia de cada ciudadano que cualquier oportunidad perdida es un derroche, a veces cercano al atentado, contra dos de nuestras señas de identidad: el amor a la libertad y el convencimiento de que nadie es más que otro si no hace más que otro. Sin la más mínima intención de caricaturizar la situación y más bien doliéndose de la existencia de sus perversiones, han trucado el histórico movimiento sindical en un conglomerado en favor de los intereses de sus dirigentes. La banca ha dejado de prestar dinero para reclamárselo al Estado en beneficio propio. Las obras públicas destinadas a mejorar la calidad de vida se han paralizado porque el centralismo desprecia la aspiración de los ciudadanos de provincias a un trato equitativo. No hay iniciativa imaginativa o disparatada, audaz o cauta, que no pregunte por cuánto dinero podrán recaudar previamente procedente de las subvenciones. Y los apoltronados quieren comprar con retribuciones la deslegitimación de la función más democrática de los diputados, castigando la movilidad para impedir la cercanía a los ciudadanos. Este círculo vicioso, cuyo espectáculo es de sesión continua en la pista circense de la actualidad, va camino de constituirse en otra más de las señas de identidad de Asturias, la más oprobiosa y vergonzante. Y frente a quienes, intentando eludir sus responsabilidades, se refugian en el cínico en todas partes, cuecen habas, desde foro les decimos que no, que ni nos callamos ni nos resignamos y que preferimos afrontar las trampas de los expertos en picaresca antes que mirar hacia otro lado. Sin querer llegar al radicalismo unamuniano de amamos a España porque no nos gusta, mantenemos nuestra pasión por Asturias basada en la radicalidad de formar parte de ella y, por tanto, de reconocer que nada de lo que aquí ocurre nos es ajeno. Nos negamos a la complacencia de los Nerones de turno, tocando el arpa de la estabilidad ante el incendio de Asturias, y lo que contemplamos detrás de las llamas de la normalidad oficial que asolan Asturias no es un paisaje de bosques calcinados ni de ilusiones taladas, sino, pese a tantos sinsabores, un panorama de esperanza. La misma esperanza que Azaña albergaba cuando señaló en su inolvidable conferencia bilbaína Grandezas y miserias de la política, que estoy persuadido de que en España hay alientos sobrados para todos los vuelos. Lo que hace falta es, primero, saber que existen. Segundo, saber dónde están. Y tercero, tener el valor de ponerlos en movimiento por amor hacia los que poseen los alientos mismos. Fin de la cita. En el mismo contexto ético de aspiración a lo mejor para nuestro pueblo, se enmarcan tanto nuestro reconocimiento de la realidad como nuestro afán de superarla. Y en el coraje, para Azaña el valor, que reclamamos y alentamos, confluyen todas las energías imaginables para hacer posibles nuestros sueños. No somos un ejército cuyo único historial es regresar dando bandazos de una derrota. Pero, por desgracia, Asturias va camino, si nuestro coraje no lo frena, de ser un hormiguero en desbandada o una colmena en que, desmantelando las sagradas leyes de la colaboración apícola, los encargados de velar por esos misteriosos códigos se han convertido en caciques al servicio de sus intereses. El coraje para cambiar
No es, pues, una imposición que viene de las alturas, porque en esas cumbres no interesa el cambio. Ha de ser un movimiento civil, una marea que nace y se gesta en lo más profundo de las galerías sociales, en las plantas en que más se sufre el paro y el desasosiego, y que se va convirtiendo con los vientos de los engaños y los fracasos de los desacreditados gobernantes del sistema sucursalista en marejada que va contagiando a la sociedad entera hasta salir a flote y actuar en los niveles por los que navegan ciegos y soberbios los yates de los acomodados depredadores o los flotadores dorados de los advenedizos, algunos de los cuales saquearon las arcas autonómicas y están ahora a la espera de las decisiones judiciales. Si algunos siguen en la irresponsabilidad pasiva y en la indolencia ante los males inamovibles y los errores arraigados cometidos en Asturias y contra Asturias, algún día se les preguntará por qué no se dieron esos pasos imprescindibles hacia adelante. ¿Por qué no lo hicieron si es que se niegan a ello? ¿Y por qué optaron por seguir alentando la inmovilidad en lugar de aceptar el cambio razonable, que también ahora es el cambio imprescindible? En las circunstancias dramáticas que vive Asturias no vale responder lo que Caín dijo a Yahvé: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Nuestro proselitismo no es de suma de mercaderes buscadores de negocios, sino de renovación de la conciencia cívica de los asturianos, que se rebelan contra el conformismo en la búsqueda del bien colectivo. En Foro creemos firmemente que un nuevo destino de progreso para una nueva Asturias es posible si somos capaces de liberar el coraje necesario para subirse a este carro, tirado por nuestras aspiraciones y por nuestra esperanza puesta en el pueblo asturiano, incluso entre quienes articulen el reconocimiento de estos desafíos con su propia música y su propia letra. Vuelvo a las metáforas del comienzo de mi intervención. Nuestro queso se lo están comiendo otros y el país que se creía rico está camino del desguace. Esa es la parte real y desoladora del diagnóstico sobre Asturias. Pero del brazo suyo viene otra que reitero. Si sumamos el coraje personal del pecho de cada cual al coraje colectivo que atesora la organización que presido para acometer todos estos retos al mismo tiempo, la transformación de Asturias será posible y la actual pesadilla será condenada al baúl de los recuerdos. Como reconoce sabiamente uno de los liliputienses de la fábula del queso de Johnson, los inmovilistas eran las anclas que nos dificultaban el avance. O bien se sentían demasiado cómodos o bien le tenían demasiado miedo al cambio, porque un cambio impuesto despierta oposición. Pero esta oposición, explica Manzanares en el otro libro, ironizando sobre las ambiciones del país que se creía rico, suele acabar cediendo ante el sentido común, de forma que un día, nos recuerda Manzanares, el país, que ya dudaba de su riqueza, comenzó a admitirlo. La salida de la crisis estaba solo en manos de su gente, pero no estaba seguro de si esto era una buena o mala noticia. Y al final, nuestro país supo lo más importante. Su mañana sería todo lo hermoso que su gente fuera capaz de soñar. Fin de la cita. Desde Foro os invitamos, y os pido que invitéis a todos cuantos os escuchen, a levar anclas del velero bergantín de Asturias. Saquemos el coraje necesario para que los asturianos pierdan mayoritariamente el miedo al cambio. Pongamos manos a la obra, arrimando el hombro, porque hoy lo asturiano es votar a Foro, y soñemos con el mañana que queremos dar a nuestros hijos. Por amor a Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias.